A continuar, déjenme compartirles la presentación de la pantalla. Bien, entonces, la sesión anterior platicábamos la cuestión de las aplicaciones de los manipuladores robóticos, de los robots industriales, y destacábamos dentro de ellos, pues, algunas clasificaciones, decíamos la cuestión de elementos en donde principalmente iba a haber manipulación de objetos, de materiales, y en otra etapa la parte de la transformación. ¿Sí? También en ese sentido podríamos clasificar los efectores finales en dos grandes tipos, ¿no? Uno que es eh, la cuestión del manejo de pinzas, como puede ser pinzas de 2 dedos, de 3, de multiarticuladas los dedos, flexibles, ¿no? E incluso en algunos casos las ventosas pueden considerarse en el ámbito de las pinzas, ya que el objetivo final es la manipulación de dispositivos y el traslado, ¿no? Traslado de piezas de un lugar a otro, la manipulación para poderlos insertar, ensamblar, etcétera. Y bueno, en función de esto también la otra parte de esta clasificación del efector final son las herramientas, en donde va a haber un proceso de material. También platicábamos la cuestión de montaje, la cuestión de agregar algunos otros elementos, y también platicábamos que estos manipuladores muchas veces están equipados en cuanto a su entorno de trabajo de algunas otras herramientas, algunos otros dispositivos que les permiten facilitar el desempeño de estos manipuladores, ¿no? Comentaba que muchas veces no es que el robot esté programado con un sofisticado control o con herramientas visuales como para poder estar controlando todos los aspectos alrededor de su entorno, sino que se utilizan algunos dispositivos para poder facilitar, por ejemplo, la presentación de piezas, que es un caso muy especial, en donde las piezas que debe de insertar, ensamblar, o los aditamentos que se deben de ocupar como tornillos o remaches, estos elementos para que el manipulador no tenga que estar irlos a escoger o a seleccionar dentro de un área específica, pues hay otros elementos que nos permiten tenerlos listos para que el manipulador y la herramienta los puedan ensamblar, ¿no? Eso reduce bastante lo que va a ser la complejidad dentro del control, la complejidad del manejo de las técnicas de planificación de trayectorias y de la intercepción de objetos, ¿no? Que eso lo va a hacer más complejo y muchas veces también hace más robusto en la cuestión del sistema de interfaz con los sistemas de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se va a ir minimizando con el uso de estos aditamentos, de estos dispositivos, ¿no? Como les comentaba, en la parte desde el punto de vista industrial, muchas veces entre más sencillo sea el sistema automatizado, en este caso un sistema flexible, estamos hablando de la integración de manipuladores robóticos que pueden estar realizando actividades diversas, ¿sí? Esto va a permitir que nosotros brindemos una garantía en cuanto al desempeño de estos sistemas y que también tengamos una alta confiabilidad en la automatización y la integración de estos elementos, ¿no? Cuando estamos hablando de que los robots, en este caso, pues están desarrollando tareas más complejas, con controles más sofisticados y demás, pues corremos el riesgo de que en algún momento, pues dependamos de la capacidad de procesamiento de las computadoras, de las velocidades de comunicación, en este caso de los sistemas de redes, del transporte de la información, en fin, todo esto. Y pues eso genera hasta cierto punto pues cierta incertidumbre de la probabilidad de fallas de estos sistemas, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere evitar y esto se logra con estos aditamentos, ¿no? En fin, entonces también platicábamos de la cuestión de los elementos dentro del procesado, algunas em, tareas principales en las cuales se puede implementar los robots. Platicábamos la cuestión de la soldadura, la cuestión de corte, de pintura, les decía también ensamble y demás. Y como hemos visto en la mayoría de estas actividades,
En algunos casos se usan aditamentos especiales para poder facilitar la tarea a los manipuladores, ya que aunque sí vemos que estos dispositivos tratan de imitar el movimiento principal de las manos, que son las herramientas de los operadores, esta emulación, empezarse a mover como las manos, pues también requiere de más elementos que lo ayuden a poder desempeñar estas tareas, ¿no? Ya que, por ejemplo, comentábamos de un técnico especializado en soldadura, pues no solo se ayuda de la mano, ¿no? De la experiencia que tiene, ¿no? Tiene que estar inspeccionando de forma visual, identificar que la chispa tenga el color adecuado, la intensidad de la corriente, que los objetos vengan en la posición adecuada, eh, la cuestión de la deposición de material, en fin, una gran cantidad de cosas que se pueden estar checando, que un operador, un técnico especializado, pues utiliza los demás sentidos para poder desempeñar esta actividad, cosa que el robot, pues en este caso, pues simplemente tiene la herramienta como el efector final para poder desempeñar la tarea y debemos de adicionarlo por algunos otros sensores periféricos, pues para poder emular estos sentidos del operador y pueda desarrollar de forma eficiente esta actividad, ¿no? En fin, entonces todo esto, al final de cuentas, pues es una finalidad que es desempeñar una actividad específica y la gran mayoría de estas actividades va a involucrar una generación y una planificación de una trayectoria, ¿no? El ejemplo de la parte de la soldadura por puntos, una soldadura por arco. Cuando estamos hablando de ese tipo de soldadura, se tienen que hacer movimientos específicos, ¿no? Les decía, estos operadores, estos técnicos especializados, realizan estos movimientos pues ya con una expertise tal que la calidad de estas actividades, por ejemplo, la calidad de una soldadura es muy alta, ¿no? Muy elevada, al grado de que estos técnicos pues tienen certificaciones internacionales que garantizan este trabajo, ¿no? Para poder tener esa misma calidad en cuanto a los trabajos, pues estos manipuladores, estos robots tienen que reproducir y emular esos procedimientos, ¿no? Esos movimientos, ese reproducir el desplazamiento con determinada velocidad, con determinado ángulo, ¿no? En algunos casos se le denomina la cadencia del movimiento para poder desempeñar el mismo trabajo, ¿no? En pintura, por ejemplo, también son de las actividades en donde se requieren esas precisiones en cuanto a los movimientos, velocidades y demás. Para poder desarrollar esto, para poder tener en cuenta lo que van a ser las trayectorias, la planificación de estos movimientos y demás, pues vamos a hacer uso de lo que van a ser los modelos matemáticos que definen estos manipuladores. Los manipuladores que ya vimos la clasificación, los tipos, sí, que teníamos el manipulador esférico, el polar, el cartesiano y demás. Todos estos vamos a tener que identificar un modelo que represente ese robot en cuanto a su comportamiento, ¿no? Y entonces vamos a identificar que tenemos eso, dentro de esos comportamientos, pues algunas variables específicas, algunas características que nos van a determinar de qué forma va a trabajar ese manipulador. Entonces, a esto, pues vamos a identificar algunos elementos principales y por ello es que vamos a entrar a esta parte del análisis cinemático. En este análisis cinemático, pues vamos a describir específicamente lo que quiere decir o lo que conlleva con la cinemática de los manipuladores. También es necesario identificar en estos temas lo que van a ser unas matrices de rotación y de traslación. Esto es porque pues, los movimientos principales que va a estar haciendo este tipo de robots, pues es precisamente esos dos movimientos, ¿no? Rotación y desplazamiento. Tenemos que empezar a conceptualizar y entender lo que es el término de coordenadas homogéneas y por ende también lo que van a ser las matrices de transformación de estas coordenadas, de las coordenadas homogéneas, que se conocen también como matrices de transformación homogénea. ¿Por qué empezar a trabajar con las matrices? Bueno, ahorita lo vamos a platicar, vamos a desglosar cada uno de estos conceptos, pero vamos a empezar con uno muy interesante que es la definición de la parte de la cinemática de los manipuladores, que estudian y qué es lo que se pretende identificar. Entonces, ustedes ya recordarán
la cuestión de la definición de los manipuladores, ¿no? Perdón, de cinemática. ¿Alguien recuerda qué es la cinemática? ¿Cuál es su definición? A ver, alguien que participa poco. José, ¿qué me puedes decir de la parte de la cinemática? José Cordero, ¿soy yo? Así es, perdón. Sí, Cordero. Ah, nada más recuerdo que es una rama mecánica ¿Sí? que ocupa estudio de las leyes de movimiento de los cuerpos. Estudia los movimientos de los cuerpos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que recuerde la definición de cinemática? Jonathan Martínez, Yo, profesor, buenos días. buenos días. Nada más complementando lo que decía mi compañero, es lo mismo, solo que agregándole que no se tiene en cuenta las causas que lo producen. O sea, Las causas que los producen. eso no se Exacto. toma en cuenta. Entonces, aquí lo que vamos a identificar, como bien lo decía su compañero José Cordero y ahorita su compañero, la idea es identificar esos movimientos, ¿no? Movimientos básicos, ya sea identificar primero el tipo de movimiento, si va a ser un movimiento lineal, un movimiento rotacional, y dentro de las variables que podemos identificar dentro del movimiento, pues está la posición, la velocidad y la aceleración, básicamente, ¿no? Las tres principales variables que podemos estar estudiando dentro del movimiento de un objeto o un cuerpo rígido. Pero, como bien lo destaca su compañero, aquí vamos a estarlo estudiándolo, analizándolo, sin importar las causas que lo producen, ¿no? ¿Qué me originó ese movimiento? No lo sé, simplemente necesito saber cómo se está desplazando, cómo se está comportando en el tiempo ese objeto, ¿no? A diferencia de la dinámica, que la dinámica lo que sí va a estar estudiando, trabajando es ese movimiento, ese comportamiento en el espacio con respecto al tiempo, pero además lo que importa es quién está produciendo ese movimiento. Aquí en la dinámica lo que se va a tener que hacer es encontrar esas fuerzas que están originando esos cambios del objeto en el espacio. Sin embargo, hasta el momento en la parte de la cinemática lo que vamos a estudiar es únicamente ese posicionamiento, ¿no? Ok, entonces, veamos. Déjenme ver. Ok. Dice, la cinemática es el estudio del movimiento sin tomar en cuenta las fuerzas que lo producen. Describe la relación entre el movimiento de las articulaciones y los eslabones. En este caso, esta es una de las intenciones que tenemos con la parte de la cinemática aplicada a los manipuladores. Ver el comportamiento de cada uno de los eslabones con respecto a un sistema de referencia global, con respecto a un entorno de trabajo, ¿sí? Pero hay que recordar que estos eslabones, estos elementos rígidos, en el espacio están unidos entre sí a través de las articulaciones. Eso va a ser un eslabonamiento, un modelado, un encadenamiento que se le conoce, y va a generar modelos en donde las ecuaciones están ligadas de forma serial, ¿no? El comportamiento de uno de los eslabones pues va a afectar al otro comportamiento del eslabón siguiente y así sucesivamente. Por esa complejidad vamos a tener que utilizar algunas otras herramientas para poder determinar dichos modelos, ¿no? Esta comprende dos problemas, lo que va a ser la parte de la cinemática. Ese primero consiste en determinar la posición o orientación del efector final, que es la que vamos a estar estudiando en esta primera instancia. El objetivo es determinar algunas ecuaciones, modelos matemáticos, que me puedan dar información de cómo se encuentra esa herramienta, cómo se encuentra ese efector final, esa pinza, con respecto a mi entorno de trabajo, ¿no? ¿Por qué ese elemento? Pues porque es el que va a estar interactuando con los demás objetos y es el que al final de cuentas va a ejecutar la tarea. Por eso necesito saber en qué punto en el espacio está y además en qué orientación. Recuerden que mencionábamos los 6 grados de libertad que tiene un elemento rígido en el espacio, que son sus 3 desplazamientos sobre el eje X, Y y Z, y además el giro correspondiente sobre cada uno de esos ejes, ¿no? Entonces, un cuerpo libre en el espacio va a tener esos 6 grados.
Por lo tanto, lo que se pretende es identificar ese punto en el espacio y además su orientación, ¿no? Se deriva de un cambio en la configuración del sistema y se le conoce como la cinemática directa. ¿A qué se refiere con este cambio? Bueno, que nosotros vamos a poder encontrar un modelo. Ahorita platicamos algo. Bueno, por aquí lo puedo poner, déjenme ver. Activar mis anotaciones. Entonces, imaginen que tenemos aquí mi sistema de coordenadas, tengo mi eje X, mi eje Y, ¿sí? Y que yo necesito determinar el modelo matemático de un manipulador que está anclado a este sistema de origen de coordenadas, ¿sí? Y este manipulador está formado por dos eslabones, ¿no? Por dos elementos. Y lo que necesito encontrar es el valor o las coordenadas de un punto en el espacio en donde va a estar trabajando mi herramienta o mi efector final. Pues imagínense que este efector final pues, fueran unas pincitas que van a sujetar ese objeto. Entonces, la intención de la cinemática directa es poder encontrar un modelo que determine el comportamiento de estos dispositivos, de estos elementos, ¿no? Entonces, vamos a tener de este lado el eje X y de este otro lado el eje Y. Ahí. ¿Sí? De elemento podríamos considerar que este va a ser mi elemento L1 y de este lado vamos a tener el elemento L2. ¿Sí? ¿Qué otro elemento vamos a considerar? Bueno, pues obviamente este eslabonamiento va a generar aquí un ángulo, perdón la forma como lo voy a dibujar. No tengo aquí arcos de circunferencia, pero ahí están los ángulos. Y este lo voy a nombrar teta 1 y este otro lo voy a nombrar teta 2. Pues aquí la intención, les decía, es encontrar una ecuación que me represente el comportamiento de este elemento. ¿Cómo podríamos determinar? Al final de cuentas, lo que se quiere, dice aquí la definición, es poder describir la relación de los movimientos de las articulaciones y los eslabones, pero además que determine la posición y orientación del efector final. Ahorita la orientación tal vez va a ser un poquito más difícil de determinar, pero lo primero que podríamos encontrar es la posición. ¿Cómo puedo definir la posición de ese sistema en función de lo que acabo de establecer como parámetros del modelo? ¿Cuál sería el objetivo? Encontrar la posición de ese punto denominado el punto P. La posición del punto P, pues la voy a descomponer en las coordenadas X y Y, ¿cierto? Entonces, así de fácil, la cinemática lo que va a describir, pues es una ecuación en donde yo encuentre estas coordenadas. ¿A qué va a ser igual la coordenada X? ¿Alguien me quiere ayudar? Uriel Arellano, a ver. ¿Cómo podría yo determinar, establecer una ecuación que me permita encontrar el elemento X de ese punto? Va a ser igual al ángulo de eslabón 1 Igual al ángulo del eslabón 1, ok. por la distancia. Por su distancia, en Por este su caso sería la distancia. longitud, ok, muy bien. Entonces sería L1 por el ángulo, pero el ángulo directamente, es decir, por TH1. No, ahí es coseno, ¿no? El coseno del ángulo. Ah, hay que determinar, entonces sería por el coseno de teta 1, ajá. Más el eslabón 2 por igual Más el coseno de su L2 ángulo.
Perfecto, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? TH2. TH2. Pero si estamos haciendo... Más TH1, ¿no? También porque se afectan los dos. Exacto. Aquí, ¿por qué es TH1 más TH2? Si nosotros consideráramos TH2, vean con qué está referenciado TH2. Si se alcanzan a percatar aquí... perdón, ahorita lo cambio. Si se mueve el TH1, cambia el TH2 automáticamente. En este caso, sí, exacto. Si yo Ajá. moviera el eslabón de TH1, esta referencia que está aquí con el segundo eslabón está con respecto al eslabón anterior, por eso tenemos una prolongación de ese eslabón. Entonces, al mover nosotros TH1, la referencia también cambia y lo que nosotros queríamos o nosotros queremos es con respecto al sistema global. Entonces, si estuviéramos hablando de que es con respecto a con respecto al sistema global y solamente consideráramos θ2 debería estar referenciado con respecto a la horizontal, que es con respecto al eje X, por ejemplo. Ese debería ser θ2, pero nos lo están indicando con respecto al eslabón anterior o con respecto a esta prolongación. Ahí debemos tener cuidado con respecto a qué nos lo están señalando, ¿no? En el caso de lo que estamos ahorita planteando, que es respecto al eslabón anterior, pues entonces ahí esa X había quedado entonces igual, X igual a L1 coseno de θ1 más L2, L2 coseno de θ2, ¿no? Perdón, de θ1 más θ2, por el hecho que estamos mencionando ahorita, ¿no? Entonces, esto nos quedaría aquí. Déjenme eliminarla de acá porque quedó de otro color feo. No se alcanza a ver. Ok, entonces, esto sería la definición de la coordenada, en este caso la X, ¿no? Y con eso estamos contemplando lo que va a ser la distancia de L1, L2, sus ángulos, y con eso estamos determinando la componente de este punto con respecto a X, ¿no? Estamos sacando esta proyección. Por eso, si nosotros sacáramos una resultante de este tipo, pues es la parte del, perdón, esto sería el seno, ¿sí? Y esta proyección sobre este eje es el coseno, ¿no? Por eso es que estamos determinando este coseno. En fin, entonces, en Y, ¿a qué sería igual? Lo mismo, pero en lugar de coseno seno, ¿no? En este caso sería Y, muy bien, igual a L1 seno de θ1 más L2 seno de θ2. Perdón, θ1 más θ2. Excelente. Muy bien. Entonces, esto, así de simple, así de sencillo, para esta representación de manipulador, que sería, por ejemplo, un manipulador de 2 grados de libertad que está trabajando en un solo plano, podríamos definir que estas ecuaciones nos establecen el comportamiento. ¿Por qué? Como dice aquí, ya después simplemente vamos a derivar un cambio de la configuración del sistema y te vamos a obtener nosotros esos datos, esa posición, ese valor de X y Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a ir cambiando los valores de teta. Aquí hay que recordar que de acuerdo a la configuración, al tipo de manipulador que vamos a estar trabajando, muchas veces estos manipuladores, estos robots, tienen limitaciones físicas, es decir, no todos van a estar trabajando un rango de giro de 360 grados o de más de 360 grados. Y algunas veces viene limitado. Entonces debemos de considerar esas limitantes de giro para también contemplar lo que va a ser el espacio de trabajo. Pero bueno, este modelo de momento ahorita nos podría dar la facilidad de encontrar esos valores de X y Y, que es la finalidad de la cinemática directa. Y dijéramos, bueno, pues ¿cuál es la complejidad? Acabamos de encontrar la parte de la cinemática directa y no tenemos ningún problema.
¿Qué pasa? Cuando este elemento lo queremos además encontrar en este eje. Espero que se vea, no lo voy a hacer tan grande. Aquí, por ejemplo. Y este eje, pues es el eje Z. ¿Qué pasaría si además de estar en este sentido, nosotros tuviéramos girado estos dos eslabones un determinado ángulo sobre este lado? ¿Sí? Vamos a decir que este elemento, si lo viéramos desde arriba y si estuviera haciendo una proyección, tendríamos una sombra, por ejemplo, por aquí así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos determinar esa proyección? ¿A qué sería igual? Por ejemplo, este sería teta 3. ¿A qué sería igual, por ejemplo, z? Voy a tratar de mover este para acá arriba. Lo voy a poner acá abajo. No, disculpen el desorden, ¿eh? ¿A qué sería igual z? Hagan en cuenta que son esos mismos dos eslabones, tenemos ese mismo ángulo teta 1 y teta 2, no lo hemos cambiado, pero solo llegamos y lo giramos sobre la base. Lo movimos un poquito, lo sacamos de ese plano XY y pues prácticamente sería como ese vector negro que tenemos ahí entre Z y X, que sería una proyección de, o la sombra, vamos a llamarlo así, de esos eslabones que están trabajando en el plano XY, por ejemplo, la proyección del movimiento. ¿A qué sería Z? Ya no se oye tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué sería igual? Porque esa sería otra situación. Recuerdan que teníamos manipuladores de 3 grados de libertad. Por ejemplo, este sería el modelo básico, muy, muy básico de cinemática directa de lo que sería el manipulador articulado de revolución, ¿no? Donde todas sus articulaciones son giros y están en los tres planos, ¿no? En el X, Y, Z. Por eso tendríamos que determinar a qué sería igual Z. Es igual como lo mismo, bueno, el eslabón 1. ¿Cómo, perdón? No escuché bien. Igual lo mismo, ¿no? El eslabón 1 por el ángulo, pero L1, ok, L1. no sé qué, bueno, ahí sí no veo bien qué función sería. También sería ah, Pues estoy girando, chequenlo, estoy girando, tal vez a lo mejor no lo ajá. dibujé bien. Voy a borrar esta. En este caso tendrá que ser, bueno, vendría siendo la tangente. La tangente. No, Podría ser que lo consideráramos como tangente. Voy aquí a dibujarlo, que este es lo que giramos, ¿no? Es decir, lo saqué del plano XY y bueno, voy a poner con una flecha mejor. Y lo giré en este sentido. Lo giré hacia acá. Entonces, ese ángulo que se está formando ahí es teta 3. Entonces, pues, digamos, ¿cuál sería el valor sobre la proyección en Z? ¿Cómo saco la proyección en Z? Aquí ya va a cambiar, ¿no? Porque les digo, giró. Entonces, al girarlo, ¿qué va a pasar con X? ¿Va a ser la misma X? no se va a desplazar también. Ya cambió, porque vean, a la hora de girar, este punto que estaba aquí con respecto a X, ya también va a cambiar porque la proyección sobre este eje cambia. Y entonces ahora sí ya tenemos una proyección sobre el eje Z, vean. ¿Sí? Y si lo vemos así, la proyección sobre el eje, esta sombra que va a generarse acá, pues va a ser el seno, y la proyección sobre el eje X va a ser el coseno de este ángulo. Pero Entonces, es el seno y el coseno de esta sombra que se está generando. ¿Y esta sombra quién es?
Sí, L1. Bueno, L1 no. L1, L2. Es decir, este nuevo, digamos, este vector que se Tendría que ser una está recta generando, perdón. tendría que ser una recta hacia en cuanto el eje de X y el eje de Z, por ejemplo, L1 seno de teta 1 menos el seno, o perdón, el coseno de teta 1 más L2 seno de teta 1 más teta 2 menos el coseno de teta 1 más teta 2, podría ser, Pero ¿por qué menos? Sí, más o porque menos estamos, entiendo. como usted dice, estamos cambiando el ángulo o bueno, la referencia, estamos Ajá, moviendo la unidad, la estamos desplazando, entonces, un ejemplo, de la línea X se encuentra en el grado 100 ajá, y la queremos mover hacia a la línea Z. Entonces, que la línea Z, un ejemplo, se encuentra a 50. Entonces tendríamos que ir disminuyendo la cantidad o el grado, aumentando inclusive el grado para poder moverlo o desplazarlo de esta manera, ¿no? claro, podría ser. ¿Sí? Sí, sin embargo, no necesitamos ponerle el signo negativo o restarlo por la sencilla razón de que el propio ángulo nos va a hacer que esos elementos se sumen o se resten. ¿De qué forma? Si yo aumento este ángulo, estos elementos obviamente van a tener una salida más larga. Entonces se va a sumar. Si este ángulo aumenta o baja, esto, digamos, queda más para abajo y el resultado es un valor más corto. En automático, pues se están restando o se están empezando a cortar y ese resultado te lo da el ángulo, ¿no? El seno, el coseno. Acuérdate que eso nos va a dar una fracción del vector con respecto al X o con respecto al Y. Y esa fracción es la que vamos a estar considerando de cada elemento. Por eso tenemos aquí L1, coseno teta 1, L2, coseno teta 1, teta 2, y eso es lo que hace que se vaya cortando, alargando. Aquí la situación está en que, vean, analícenlo. Voy a borrar estos. Que si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el eje X y Y, sin problema, ¿no? No tuvimos problema en poder identificar esto. Creo que a todos nos quedó claro sacar esa proyección, hipotenusa, ver lo que era el cateto opuesto, el adyacente, que serían las componentes X y poder sacar este modelo. El problema es cuando giramos esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el único que queda bien, ¿cuál va a ser? O sea, si yo giro, además, esto depende de dónde giré. Como yo estoy girando sobre este plano, sobre el eje X, Z, estoy girando sobre Y. Y es el único que podríamos decir que quedó igual. Es decir, el valor de Y siempre va a estar en función de la longitud 1 y la longitud 2, no importando este giro. Porque mientras yo no cambie teta 1 y teta 2, esta proyección va a seguir siendo la misma. Entonces Y, que era L1 seno teta 1 más L2 seno de teta 1 teta 2, no voy a tener problema, ¿sí? A la hora de girar este. Lo que voy a tener es cómo encontrar X. Por ejemplo, ahora X, ¿de quién va a depender? ¿Depende solo de esto? Sí, sí, Uriel. Pues sí, ya nada más ahí, la única que va a cambiar sería la posición de X, bueno, relativamente, con respecto al ángulo de θ3. Con respecto al ángulo, en este caso de teta 3, porque si yo giro más, si yo este ángulo lo hago más grande, obviamente va a cambiar la proyección que tenga en X, ¿no? Si esto, y esto obviamente Z se va a hacer más grande, es como si estuviéramos cambiando este ángulo aquí, la parte de proyección en X va a depender de esta otra. Entonces, vamos a decir que este elemento va a depender directamente del ángulo que se va a formar entre ellos. Pero entonces, estas proyecciones, al final de cuentas, esta proyección, este vector o esta resultante, es esta, ¿no? Perdón, es esta hipotenusa. Ya nos queda un minutito. Ahorita, si se acaba la sesión, esperamos un minuto y volvemos a iniciar, ¿vale?
Entonces, aquí tenemos lo que les decía, esta hipotenusa, esta proyección, pues sabemos que esta es la suma de estos dos vectores. Por ejemplo, dijéramos así, si es la parte de los cuadrados, la suma de los cuadrados, L1 cuadrada más L2 cuadrada, podríamos sacar este vector, que sería la hipotenusa, ¿sí? Pero aquí todavía estamos considerando este ángulo resultante. Lo que necesitamos es simplemente esta proyección que estamos teniendo con respecto a este eje. Y este valor que tenemos aquí, que es el que va a hacer que se gire, ¿quién es? Pues simplemente es todo X, ¿no? Entonces, para que Z tengamos una proyección aquí, si todo girara 90 grados, este valor de